Buenos días, mis queridos alumnos. Vamos a hablar sobre el pago por consignación como una de las fórmulas de extinguir las obligaciones por parte del deudor, quien le paga al acreedor, pero no directamente, sino que le paga a través de una figura conocida con el nombre de la consignación, porque el deudor ha buscado al acreedor y no lo ha encontrado, porque el acreedor repugna el pago, no quiere recibirlo, porque el acreedor no se encuentra. No estamos hablando del pago contra la voluntad del deudor, del 1632. Estamos hablando del pago que hace el deudor contra la voluntad del acreedor frente a la repugnancia del acreedor a recibir o frente a alguna de estas características. En esta materia, el ordenamiento jurídico estipula una serie de normas de carácter sustancial contenidas en el Código Civil y una serie de normas de carácter adjetivo contenidas en el Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso. De manera que en materia de esa normatividad jurídica estudiaremos y aplicaremos las disposiciones de la Ley Civil y estudiaremos y aplicaremos las disposiciones de la Ley de Procedimiento Civil. Tenemos entonces dos normas fundamentales, una desde el punto de vista sustancial y otra desde el punto de vista adjetivo. Las dos tienen que aplicarse, o sea, ustedes deberán estudiar tanto las disposiciones del Código Civil como las disposiciones del Código General del Proceso. Las primeras están consagradas en los artículos 1656 y siguientes hasta el 1665. Las segundas, las del Código General del Proceso, están consagradas en una sola norma, el artículo 381. Permítanme leer la primera de las disposiciones o las dos primeras de las disposiciones del Código Civil, introducirme en el tema y luego teorizar un poquito al respecto. Dice el artículo 1656, para que el pago sea válido, no es menester que se haga con el consentimiento del acreedor. El pago es válido aún contra la voluntad del acreedor mediante la consignación. Y dice el 1657 que la consignación es el depósito de una cosa que se debe, hecho a virtud de la repugnancia o de la no comparecencia del acreedor a recibirla, y con las formalidades necesarias en manos de una tercera persona. De manera que lo primero que debo advertir con relación a la figura del pago por consignación es que el deudor acude a ella como un mecanismo excepcional. El deudor le debe pagar al acreedor. El deudor le debe pagar a quien represente los derechos del acreedor. ¿Qué sucede si el acreedor no está? ¿Qué sucede si el acreedor repugna el pago? El deudor no podrá pagar. El deudor entrará en mora. Deberá pagar daños y perjuicios. No es justo ni es equitativo que el deudor pague daños y perjuicios porque los debe pagar, está en mora, frente a la repugnancia del acreedor de recibir. De manera que desde este punto de vista, la ley consagra una figura especial, que es la figura de la consignación, a la que puede acudir el deudor para pagarle válidamente al acreedor. O sea, hablamos de que el pago por consignación es un pago válido, no es un pago nulo, no es un pago que está dentro de las caracterizaciones del 1636, porque se paga quien no tiene la libre administración de sus bienes, porque se paga cuando se ha mandado retener el pago o embargar el crédito, o se paga al acreedor en detrimento de sus acreedores. No, es un pago que se hace con todos los requisitos de la ley. La figura del pago por consignación tiene, por decirlo de alguna forma, dos instantes, dos medidas.
una medida de oferta y una medida de consignación. De manera que todo lo que digamos con relación al pago por consignación está precedido de esos dos instantes, el fenómeno de la oferta y el fenómeno de la consignación. Hablemos brevemente de ellas. ¿En qué consiste el fenómeno de la oferta? Consiste en que el deudor le ofrece pagar al acreedor. O sea, el deudor conversa con el acreedor, llama al acreedor, le remite un mensaje, qué sé yo, se pone de acuerdo, se pone en contacto con el acreedor para decirle, oiga acreedor, yo soy su deudor, quiero pagarle, voy a pagarle, recíbame el pago. De manera que hay una oferta. Y esa oferta hace referencia a que el deudor paga lo que debe. No hace referencia a la dación en pago. O sea, no le puedo pagar, señor acreedor, lo que le debo y por tanto ofrezco pagarle otra cosa distinta. Ofrezco pagarle por partes. No. Lo que hace el deudor es sencillo. Yo quiero pagarle, señor acreedor, recíbame el pago. El pago completo, el pago total, el pago de lo que le debo. Es decir, voy a cumplir la prestación. Lo que significa en los términos del 1626 el pago. La prestación exacta, cumplida por parte del deudor. De manera que el deudor ofrece al acreedor que le va a pagar. El acreedor seguramente no aparece. El acreedor seguramente no responde. Seguramente el acreedor no se encuentra, se fue a vivir a los Estados Unidos, a otro país, no lo puedo encontrar. Entonces, ¿qué es lo único que yo puedo hacer? Lo único que yo puedo hacer es consignar el valor de la prestación, cuando la prestación es una cosa, de manera que hablamos del cumplimiento de las obligaciones de dar cosas o el cumplimiento de las obligaciones de hacer cosas. El código lo maneja claramente cuando dice que la consignación es el depósito de la cosa que se debe, de manera que la consignación no procede frente a los hechos. ¿Cómo voy a consignar el hecho de cantar en un teatro? ¿Cómo voy a consignar el hecho de hacer una casa? ¿Cómo voy a consignar el hecho de permitir un tránsito con una servidumbre? Es como con natural. En cambio, puedo consignar una cosa de vida. Y esa cosa puede ser mueble o puede ser inmueble. Puede ser un bien de género o puede ser un cuerpo cierto, pero es una cosa. Y esa consignación, entre comillas, no significa necesariamente coger la cosa y meterla dentro de una cuenta bancaria, o coger la cosa y llevársela al juez de la República, dejársela en su despacho diciéndole con una nota, estoy consignándole al deudor por su conducto. Si yo debo el caballo clavileño, no puedo coger el caballo clavileño, meterlo en el ascensor del Palacio de Justicia, subirlo al piso 11, donde está el juzgado séptimo civil del circuito, donde debo tramitar el proceso y dejar el caballo en la puerta del juzgado. Eso implica una serie de requisitos que veremos mucho más adelante cuando estudiemos de manera puntual las normas sobre el pago por consignación. Pero entiendan ustedes, mis queridos alumnos, que el fenómeno de pagar una cosa es muy distinto al fenómeno de pagar o cumplir una prestación de hecho. Se admite el pago por consignación con relación a las cosas, no se admite con relación a los hechos. Y esa consignación no necesariamente implica poner de presente, entregar física y materialmente al juez de la República porque no aparece el acreedor la cosa misma. ¿Recuerdan ustedes la novela de Rulfo del Gallo de Oro? En donde el gallero andaba con el cadáver de su madre a las espaldas. ¿O recuerdan la figura de emulsión de Scott? Donde está un pescador con el bacalao a cuestas.
pues esa situación del pescado, del cadáver de la madre, no es para llevárselo el deudor al juez de la República diciéndole aquí está el objeto de la prestación debida, se lo entrego. Hay una serie de requisitos para que proceda la consignación. Entendemos necesariamente que el fenómeno de la consignación es un fenómeno judicial, o sea, se requiere de proceso judicial. Se requiere del trámite de una demanda y con todas las consideraciones que traen las normas procesales para admitir la demanda, para correr las pruebas, para realizar las pruebas y lo demás. La consignación no es o no implica válidamente coger la cosa debida, llevarla al Banco Agrario de Colombia S.A., meterla en la cuenta de consignación de depósitos judiciales y simplemente decir, ya consigné. Esa situación de la consignación en la cuenta de depósitos judiciales tiene las siguientes advertencias. La ley establece el trámite para el pago por consignación. Les he dicho que es una figura que se da en virtud de un proceso judicial. Hay normas que manifiestan cuándo el deudor puede pagar válidamente mediante la consignación, valga la redundancia, consignando lo que debe en la cuenta de depósitos judiciales de la Caja Agraria. La Caja Agraria es un banco público. Hoy en Colombia no existe sino un banco público, que es la Caja Agraria. Se llama Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. Antes, hoy se llama Banco Agrario de Colombia S.A. Es una sociedad anónima y es un banco. Esas cuentas de depósitos judiciales que fueron muy apetecidas porque muchas personas consignan dinero en ellas y el banco se queda con esos dineros mientras los beneficiarios los reclaman, eran muy apetecidas. Inicialmente funcionaban única y exclusivamente en el Banco Popular. El Banco Popular era un banco público. Por tanto, el Banco Popular manejaba los depósitos judiciales. Luego se dijo que el Banco Popular era insuficiente, que no llegaba a todos los rincones del país, y entonces se abrió la posibilidad para consignar en el Banco Cafetero. Consignábamos entonces los depósitos judiciales en el Banco Popular público o en el Banco Cafetero público. El Banco Popular se volvió privado, es del Grupo Aval. El Banco Cafetero desapareció, si mal no recuerdo, lo asumió Davivienda, de manera que Banco Popular como ente público no existe ya y Banco Cafetero como ente público tampoco existe. Existe la Caja Agraria que está en todos los municipios del país. Todos los municipios de Colombia tienen Caja Agraria. De manera que cualquier operación la puede hacer un cliente o un usuario de la Caja Agraria en Bogotá, en Cali, en Belén de los Andaquíes, en Leticia o en cualquier municipio de Colombia. Y es la Caja Agraria la que maneja los depósitos judiciales. En virtud de ellos, una persona consigna en esa cuenta de depósitos judiciales, llena el recibo pertinente. En el recibo pertinente explica en favor de quién hace la consignación, quién es el beneficiario, su identificación, cédula de ciudadanía, los datos de esa persona y demás. Y el cajero recibe la plata, recibe la consignación, expide el recibo pertinente, el comprobante de pago pertinente, se lo entrega al consignante, la persona que hace la consignación, que lo guarda para sus efectos jurídicos o lo comunica al acreedor que no recibió el pago directamente o que fue reticente o que fue repugnante en recibirlo. De manera que desde este punto de vista, el pago por consignación opera de dos formas. Primero, a través de un proceso judicial. Está regulado en el Código Civil y en el Código de Procedimiento Civil. Y en segundo lugar, a través de unas normas de ley que dicen cuándo se puede pagar por consignación. Si
Yo le debo a Julián, que es mi arrendador, cánones de renta derivados del contrato de arrendamiento, porque Julián no los quiere recibir. Y la ley de arrendamientos me habilita para que yo proceda a pagarle en virtud del pago por consignación. Puedo ir a la Caja Agraria, ir al Banco Agrario, llenar el formulario respectivo, llenar la consignación y efectuarla. ¿Por qué motivo? Porque la ley ha autorizado que en materia de contrato de arrendamiento, el arrendatario puede hacer el pago al arrendador frente a la repugnancia o frente a la no comparecencia o frente al hecho de no querer el arrendador recibir el pago. Es lo que dice la ley. No es que a mí se me ocurra. No es que yo piense que voy a depositarlo en esa cuenta porque sí. No, es que el pago tiene que ser válido. Y para que sea válido mediante la consignación, lo hago o con el procedimiento establecido en la ley con una demanda o con la autorización que trae el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico permite hacer pagos desde este punto en materia de cuotas de alimentos, en materia de cánones de arrendamiento, en materia de cauciones para excarcelaciones, en materia de remate de bienes, en materia de arancel judicial, en materia de depósitos judiciales. O sea, hay normas en virtud de las cuales se le permite o se habilita al deudor para que pague mediante la consignación en el Banco Agrario de Colombia S.A. Disposiciones que lo autoricen. Si no hay disposiciones que autoricen al deudor a efectuar esa consignación, tiene que atemperarse al procedimiento de la ley y tiene que atemperarse a lo que dice el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. De manera que si yo debo cuotas de alimentos a mi hijo Alejandro, que es hijo menor, está sometido a patria potestad y me las ha impuesto un juez de la República y tengo que entregárselas a su madre, que es la persona que tiene la guarda del muchacho, y ella se niega a recibirlas, puedo pagar mediante la consignación en la Caja Agraria. Lo propio lo puedo hacer con el contrato de arrendamiento. Lo propio lo puedo hacer cuando la ley autoriza para el efecto. Hay muchas disposiciones a través de las cuales se genera una relación con determinados entes colectivos. Y a través de esa relación con esos entes colectivos, los deudores de ellos pueden pagar. Puedo pagar mis impuestos consignando en cualquier banco. Prácticamente la administración tributaria le ha conferido mandato o diputación a los bancos para que reciban por ellos. Puedo pagar en determinados bancos el impuesto predial unificado, el impuesto de valorización. ¿Por qué motivo? Porque hay unos convenios entre la administración municipal y los bancos para que lo puedan recibir. Puedo pagar otra serie de impuestos, tasas, multas y demás con el sistema bancario. O sea, hay unos convenios y a través de esos convenios puedo hacer los pagos. Todos los fenómenos de arancel judicial, los fenómenos de consignación para los remates, los fenómenos del pago de las copias, los fenómenos del pago de las expensas, todo lo que tiene que ver con el arancel judicial lo puedo hacer a través de la consignación en el Banco Agrario. Y reitero, hay normas puntuales que manifiestan en determinados casos que el deudor puede hacer esa consignación. ¿Cuáles son entonces los requisitos para que proceda el pago por consignación? Están referidos en el 1657 y en el 1658. El 1657 habla de la oferta y habla de la consignación y dice que se tiene que hacer con las formalidades necesarias en manos de una tercera persona. Ese en manos de una tercera persona puede significar el Banco Agrario o puede significar el secuestro o los jueces de la República. Y el inciso y el artículo 1658 manifiesta:
la consignación debe ser precedida de oferta y para que ésta sea válida se reunirán las circunstancias que requiere el artículo 1658 del Código Civil. Esa norma fue subrogada por la Ley 95 de 1890 en el artículo 13, la conocemos hoy como artículo 1658 y establece 6 requisitos para el pago por consignación. Primero, la persona que paga tiene que ser capaz, no puede ser un incapaz. Segundo, la persona que paga tiene que pagarle al acreedor y el acreedor tiene que ser capaz de recibir. Tercero, si la obligación es a plazo, el plazo tiene que haberse cumplido. Y si la obligación es condicional, la condición tiene que haberse cumplido. Vale decir, la obligación es una obligación exigible. En cuarto lugar, se debe ofrecer el pago en el lugar debido. ¿Recuerdan todas esas normas sobre el lugar en donde se hace el pago? Perfecto. Tengo que pagar en el lugar debido. En quinto lugar, tengo que dirigir una demanda a un juez de la República, dice la ley, un memorial en donde se den todos los elementos de ese fenómeno de pago por consignación y toda la descripción de la cosa, de la obligación, etcétera, etcétera. Y adicionalmente, que de ese memorial de oferta se confiera traslado al acreedor o traslado al representante del acreedor para que él tenga noticia frente al fenómeno del pago. Entenderán entonces ustedes que el 1658 del Código Civil establece cuáles son los requisitos para que proceda el pago por consignación. Y la disposición inicial del 381 del Código General del Proceso establece cómo son los mecanismos o los trámites del pago. Veamos rápidamente, porque el asunto no tiene tampoco mayor trascendencia fuera de la formalidad legal, los requisitos. En primer lugar, debe existir capacidad de parte del deudor. Si el deudor es incapaz, tiene que utilizar la figura del pago por consignación por conducto de su representante legal. Si el acreedor es el incapaz, entonces tendré que proponer la figura de pago por consignación demandando a la persona que representa al acreedor. Ambos, deudor y acreedor, tienen que ser plenamente capaces. Si no lo son, operará la figura de la representación legal. De igual forma, tiene que hacerse cuando la obligación es exigible. La obligación es exigible cuando es pura y simple. Vale decir, cuando no está sometida ni a plazo, ni a condición, ni a modo. Cuando estudiamos las obligaciones condicionales y las obligaciones a plazo, y de alguna forma las obligaciones modales, simplemente entendemos que no son exigibles porque están sometidas a eventos futuros y ciertos, plazos, o eventos futuros e inciertos, condiciones. Lo que establece la ley es que la obligación tiene que ser exigible. Yo, deudor de obligación a plazo, mientras pende el plazo, no puedo proponer pago por consignación. Yo, deudor de obligación condicional, pendiente condicione, no puedo proponer la figura del pago por consignación. ¿Por qué? Sencillo, la obligación no es exigible. Adicionalmente, dice el Código que se debe proponer el pago por consignación en el lugar debido. El lugar debido implica el lugar en donde el deudor debe cumplir la prestación, sea donde lo determinen las partes, sea en el domicilio del deudor, sea en el domicilio del acreedor. Las reglas ya las conocemos, no importa, es en el lugar en donde se debe realizar el pago. Y luego hay dos requisitos que son muy formales. Uno, el sentido del memorial que contiene la oferta, el memorial que hace la oferta de pagar y admite la consignación, y ese memorial del cual se corre traslado al acreedor para que sepa sobre el pago por consignación. Ya no es un memorial. Ahora, como la figura está regulada en el Código de Procedimiento Civil, hoy el Código General del Proceso,
tiene que hacerse por conducto de una demanda. Significa lo anterior que hay proceso judicial. Significa lo anterior que hay que elaborar la demanda. Y la demanda se tiene que basar en hechos, en pretensiones, fundamentos de derecho y en pruebas. Es una demanda típica. Es una demanda con todos los requisitos que establece el procedimiento. No es un simple memorial en donde se le diga al juez, oiga, juez, yo le debo a Natalia 500 millones de pesos, ofrezco pagarle. Dígame cómo. No, es una demanda completa. Como es una demanda completa, de esa demanda se corre traslado al demandado. ¿Y quién es el demandado? Pues el acreedor. Y el acreedor, al recibir el auto admisorio de la demanda, se entera de mi pretensión. Se entera de que el deudor quiere pagar por él. Y se entera cómo el deudor considera la obligación. Juez, es que yo le debo a Natalia 500 millones de pesos. Y se los debo con intereses al 1% mensual. Y se los debo pagar aquí, en la ciudad de Cali. Y se los debo pagar, pero ella no apareció. A pesar de mis múltiples requerimientos, no compareció a recibir el pago. De manera, juez, que admítame que yo le pague a Natalia por consignación. Autorice que yo coja los 500 millones de pesos y los consigne en la cuenta de depósitos judiciales a nombre de su juzgado, la que usted tiene. Todos los juzgados tienen una cuenta en el Banco Agrario, y yo consigno esa plata, los 500 millones de pesos, en el Banco Agrario. Y la consigno completa, porque no solamente consigno el capital, sino los intereses compensatorios, todos los intereses, porque el pago tiene que ser completo. ¿Qué hace el deudor? A cumplir con todas las disposiciones que ha manifestado en su demanda. ¿Y qué hace el acreedor? El acreedor recibe la noticia, el juez admite la demanda y ordena la notificación al acreedor, que es en este caso el demandado. Se tiene que notificar en los términos que dice el Código de Procedimiento para la notificación, se lo llama para que vaya al juzgado, se le manda un aviso. Si se desconoce el domicilio por conducto de un emplazamiento, seguramente se le nombrará un curador, qué sé yo. Lo cierto del fenómeno es que cuando el acreedor se da cuenta de esa situación, le puede decir al juez, oiga juez, efectivamente yo soy acreedor de Natalia, pero quiero manifestarle que ella no me debe 500 millones de pesos, me debe 1000. Y quiero manifestarle que los intereses no son al 1% mensual, son al 1.5% mensual. Y también quiero manifestarle, señor juez, que ella tiene que pagarme en Barranquilla, no tiene que pagarme en Cali. Por ende, yo propongo varias excepciones. Primero, usted no es competente para conocer de este proceso. Es competente el juez de Barranquilla, porque ella debe pagar en Barranquilla. En segundo lugar, oiga juez, propongo otra excepción. Es que ella dice que me debe 500 y no me debe 500, me debe 1000. Y ella dice que me debe al 1% y no me debe a esa tasa sino al 1,5% o más. Significa lo anterior que se cumple el debido proceso, se cumple el derecho de defensa, porque el acreedor puede hacerlo. ¿Y cuándo lo hace el acreedor? Cuando conoce la demanda de pago por consignación. De manera que esos son los requisitos generales que establece la legislación civil y que establece la legislación adjetiva, el Código General del Proceso, en materia del pago por consignación. Dice el artículo 381 del Código General del Proceso sobre pago por consignación lo siguiente: en el proceso de pago por consignación se observarán las siguientes reglas. Primero, la demanda de oferta de pago deberá cumplir tanto los requisitos exigidos por este código como los requisitos exigidos en el 1658 del Código Civil. Miren ustedes cómo la norma procesal le dice al deudor, usted cumple no solo los requisitos del procedimiento, usted cumple también los requisitos del ordenamiento jurídico sustancial.
tiene que cumplirlos ambos y tiene que cumplirlos por conducto de una demanda. Miremos lo que decía el Código Civil colombiano frente a este formalismo de la demanda y entendamos cómo de alguna manera el Código General del Proceso, el procedimiento civil, cambió las disposiciones que son muy viejas, datan desde el mismo momento de la existencia del Código y después con la reforma desde 1890. 1959, 1660, 1661 y 1662 los leo para que ustedes entiendan la consagración inicial y cómo fueron subrogados, de alguna manera cambiados, por el procedimiento civil. Dice el 1959, el juez, a petición de parte, autorizará la consignación y designará a la persona en cuyo poder deba hacerse. Es distinto consignar una suma de dinero que consignar un caballo o consignar el caballo clavileño. Y es distinto a consignar un bien inmueble. Yo no puedo consignar un caballo en la cuenta de depósitos judiciales de la Caja Agraria, ni puedo consignar un inmueble. ¿Cómo voy a consignar un inmueble? ¿Cómo voy a consignar la vaca Vacaflor? ¿Será que la llevo al banco y el cajero me la recibe? No. ¿Será que se la llevo al juez y el juez me la recibe? No. La norma decía, el juez debe designar quién es la persona que en este caso representa al acreedor para que opere la consignación. Y de hecho el Código General del Proceso lo dice, si es dinero, en la cuenta de depósitos judiciales. Si es una cosa distinta del dinero, caballo, caballo clavileño, vaca, vaca, flor, etcétera, etcétera, lote de terreno, se le entregará un secuestre, de manera que hay una diligencia de secuestro. Ahora lo veremos. Y cómo en esa diligencia de secuestro, el deudor le entrega a la persona que ha designado el juez, que es el secuestre, o el caballo, o la vaca, o el terreno mismo. Decía antes la disposición del 1660. La consignación se hará con citación del acreedor o de su legítimo representante y se extenderá acta o diligencia de ella por ante el mismo juez que hubiere autorizado la consignación. Si el acreedor o su representante no hubieren concurrido a este acto, se les notificará el depósito con intimación de recibir la cosa consignada. De manera que hoy las normas de procedimiento establecen sobre cómo se efectúa esa consignación. 1661. Si el acreedor se hallare ausente del lugar en que deba hacerse el pago y no tuviere allí legítimo representante, tendrán lugar las disposiciones de los numerales primero, tercero, cuarto y quinto del artículo 1658. Ya los conocemos. La oferta se hará ante el juez, el cual, recibida información de la ausencia del acreedor o de la falta de persona que lo represente, autorizará la consignación y designará a la persona a la cual debe hacerse. En este caso, se extenderá también acta de la consignación y se notificará el depósito al defensor, que debe nombrársele al ausente. 1662. Las expensas de toda oferta y consignación válidas serán a cargo del acreedor y no del deudor. De manera que se invierte la disposición aquella que ya estudiamos, que menciona los pagos referentes, los costos, los gastos referentes al pago correrán por cuenta del deudor. En el pago por consignación, los costos y gastos correrán al final por cuenta del acreedor. Esas disposiciones, 3, 4 que les acabo de leer, fueron modificadas por el Código de Procedimiento Civil. ¿Qué dice el Código de Procedimiento Civil? Palabras más, palabras menos, lo mismo, pero acomodadas a la situación del proceso judicial, de la demanda, de la contestación de la demanda y de los requisitos que debe tener la demanda. O sea, primero, la oferta de pago por consignación, el pago por consignación,
se hace por conducto de demanda. Cumple los requisitos del 75, 76, 77 y normas siguientes del Código General del Proceso. A quién se dirige, que tenga hechos, que tenga pretensiones, fundamentos de derecho, cumple con toda la ritualidad adjetiva. Tiene que cumplirla. Se hace por conducto de demanda. O sea que la demanda se presenta en la oficina de apoyo judicial. La oficina de apoyo judicial la reparte, queda en un juzgado, el juez la admite y corre traslado del auto admisorio de la demanda al demandado, que es, en este caso, el acreedor. Perdón. Dice el numeral segundo del 381. Si el demandado, permítanme, leo totalmente el numeral segundo, que es bastante extenso, y luego explico cada uno de sus fenómenos. Si el demandado no se opone, significa lo anterior que el demandado se puede oponer. Si el demandado no se opone, el demandante deberá depositar a órdenes del juzgado lo ofrecido, si fuere dinero, dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del término del traslado. En los demás casos se decretará el secuestro del bien ofrecido. Hecha la consignación o secuestrado el bien, se dictará sentencia que declare válido el pago. De manera que lo que dice la norma es muy sencilla. Se cumple toda la ritualidad, llega la demanda al juzgado y el juez la admite. Y el juez dicta un acto admisorio de la demanda y ese auto admisorio se le notifica al demandado, que es el acreedor. El acreedor se puede oponer o el acreedor puede no oponerse. Si el acreedor se opone, o sea, si el acreedor se defiende porque considera que alguno de esos elementos de hecho no son correctos y se defiende, uno es el trámite. Si el acreedor no se opone porque considera que la conducta que ha cumplido el deudor es la correcta, entonces procede de inmediato la consignación. Si es dinero, el deudor debe entregarlo en la cuenta de depósitos judiciales dentro de los 5 días siguientes del traslado de la demanda. Tiene que hacerlo, tiene que consignar. Si es una cosa distinta del dinero, caballo clavileño, caballo, vaca, vacaflor, lo que sea, se secuestrará. El juez fijará fecha para una diligencia de secuestro. Y en esa diligencia de secuestro nombrará un secuestre. Y el deudor debe entregarle al secuestre, dentro de la diligencia de secuestro, la cosa que dice deber. Caballo, vaca, caballo clavileño, vaca, vacaflor. De manera que se dirá en dónde está la cosa. El juzgado irá con el secuestre al sitio en donde está la cosa y el deudor le entregará a quien ha dicho el juez. ¿A quién ha dicho el juez? Al secuestro. La cosa tendrá que entregar. Ese es el procedimiento si no hay oposición. Si se cumple todo ese procedimiento, sencillo, el juez dicta sentencia. Declara válida la consignación, declara efectivo el pago, declara extinguida la obligación. Si hay cauciones, prendas, fianzas, hipotecas, las declara extinguidas, etcétera, etcétera. Todo con efecto retroactivo. Lo veremos más adelante. ¿Por qué motivo? Porque el demandado, que es el acreedor, no se opuso, no se defendió, no dijo nada. O sea, se allanó, estuvo de acuerdo a todos los criterios esbozados por el deudor. Sigue diciendo ese numeral segundo. Si vencido el plazo para hacer el pago del dinero, no se efectúa la consignación o en la diligencia de secuestro no se presentan los bienes, no se entregan los bienes, el juez negará las pretensiones de la demanda mediante sentencia que no tiene apelación. El fenómeno es también muy sencillo. Yo soy deudor y ofrezco pagar y no pago. Suma de dinero debida. Yo soy deudor, ofrezco pagar y no pago con la entrega de la cosa debida. El juez me admite la demanda y en la demanda dice que debo consignar si es dinero y no consigno. O en la demanda se fija la fecha para la diligencia de secuestro, acudo a la diligencia de secuestro o no acudo, pero no entrego el bien objeto de prestación, de pago al secuestro.
¿Qué hace el juez? Dicta sentencia. Este señor no tiene ánimo de pagar. Presentó la demanda. Aparentemente entiendo que tiene ánimo de pagar. Pero ni consignó ni entregó la cosa. De manera que dicto sentencia. El pago por consignación no es válido, no se hizo y la sentencia no tiene apelación. Queda en firme. De manera que desde ese punto de vista verán ustedes cómo, si se cumple toda la ritualidad y no aparece el acreedor que es el demandado, el juez dicta la sentencia. Si se cumple toda la ritualidad y quien incumple con las cargas es el deudor, el juez también dicta sentencia. Solo que en el segundo caso la sentencia será una sentencia que declare que ese pago por consignación no es válido porque no se ha realizado. Numeral tercero, lo leo completo. Si al contestar la demanda el demandado se opone a recibir el pago, el juez ordenará por auto que no admite recursos, que el demandante haga la consignación en el término de 5 días o decretará el secuestro del bien. Practicado este o efectuada la consignación, el proceso seguirá su curso. Si el demandante no hace la consignación, se procederá como dispone el inciso segundo del numeral anterior. De manera que en este numeral tercero encontramos una situación jurídica especial. El acreedor, que es el demandado, se opone, manifiesta su oposición. Vale decir, se defiende. ¿Y cómo se defiende? Se defiende con las excepciones. Saben ustedes que la demanda contiene la acción y la acción se pone en ejecución con las pretensiones. Saben ustedes también que el demandado se defiende. ¿Cómo? Con la contestación de la demanda. Y que en la contestación de la demanda se pone en ejecución con las excepciones. De manera que tenemos de una parte la acción, de otra parte la demanda y las pretensiones, y del otro lado la contestación de la demanda y las excepciones. El demandado, que es en este caso el acreedor, se opone. Entonces, frente a esa oposición, presenta excepciones, se corre en traslado de las excepciones al demandante y frente a ese fenómeno, de todas formas, el juez le dice al demandante, consigne. Le dice, vamos a la diligencia de secuestro y usted entrega la cosa. Si no consigna y si no entrega la cosa, a pesar de la oposición del acreedor en este caso, dicta sentencia en donde declara que no es procedente el pago por consignación. 4. En la sentencia que declare válido el pago, y dice el numeral tercero que se sigue el proceso. ¿Qué implica ese seguimiento del proceso? Significa que el juez abre el negocio a pruebas. Significa que el juez verifica cuáles son los hechos de la demanda y cuáles son los hechos de las excepciones. Señor juez, yo debo 500. Dicen las excepciones, no, señor juez, él debe 1000. Señor juez, yo debo al 1%. Dice en la contestación de la demanda, no, señor juez, no me debe al 1%, me debe al 1.5%. De manera que se probará, tanto del demandante como del demandado. Se probará. Y el juez tendrá certeza a través de esas probanzas, porque el juez está con inmediatez sobre la prueba, mira la prueba, advierte la prueba, sabe lo que dice la prueba y tendrá una noción, y esa noción será cierta de lo que debe. Si el demandado aparece con un título en donde dice que Carlos, el demandante, le debe 1000, y ese título se confronta con la demanda en donde Carlos, el demandante, le debe 1000 y en la demanda dice que se debe 500, pues el juez tendrá la certeza de que no son los 500 que se dice en la demanda, sino que son los 1000 que se dice en el título. Recuerden, tanto vale no tener un derecho como no poder probarlo. Hay que probar. Y después de que sucede todo este fenómeno de las pruebas, el juez dicta sentencia. El juez dictará sentencia en donde declare
que es válido el proceso de pago por consignación o que no es válido el proceso de pago por consignación porque prosperan las excepciones del demandado que es el acreedor. Dice ahora sí el numeral cuarto: en la sentencia que declare válido el pago se ordenará: 1. La cancelación de los gravámenes constituidos en garantía de la obligación. 2. La restitución de los bienes dados en garantía, si hay prenda. 3. La entrega del depósito judicial al demandado, si hubo en este caso depósito con consignación, y la entrega de los bienes por a este por el secuestro. Parágrafo. El demandante podrá hacer uso de las facultades previstas en el artículo 1664 del Código Civil. Quiero llamar la atención de ustedes, mis queridos alumnos, para que entiendan que el proceso de pago por consignación es formal. Me han oído decir ad infinitum sobre la formalidad del derecho y la formalidad en Colombia. El derecho es formal. Gústenos o no nos guste, el derecho es formal. Y esa figura del pago por consignación también lo es. Tiene que atemperarse a todas las normas de procedimiento. De manera que hay que pasar por la demanda, hay que pasar por la contestación de la demanda, si hay oposición, por las excepciones, por las pruebas, por la sentencia. Es formal. Se tiene que cumplir con rigurosidad, con el formalismo que establece la ley. Hasta allí el Código General del Proceso. Hasta acá otras disposiciones que trae el Código Civil que ya no son adjetivas, ya no son de procedimiento, sino que son sustanciales. Dijimos la última que las expensas de toda oferta y consignación válidas serán a cargo del acreedor. Dice la disposición del 1663. El efecto de la consignación válida. Lo mismo que repite la parte final, numeral cuarto, del 381. ¿Cuáles son los efectos de la sentencia que decretó válido el pago por consignación? No es de la oferta y de la consignación, no. Son los efectos de la sentencia que declara que el pago por consignación es válido. Porque la sentencia puede declarar que el pago no es válido. Si no hay consignación de parte del deudor, si no hay secuestro de la cosa que debe, ¿qué hace el juez? Dicta una sentencia diciendo: eso, señor, que usted pretende, señor deudor, no es válido, usted no cumplió. Cuando el juez dice: sí es válido, sí cumplió, sí se dan los requisitos de la ley sustancial y la adjetiva, los efectos son: primero, la obligación se extingue. Necesariamente la obligación se extingue. Es como si el deudor le hubiese pagado al acreedor. No se pagó directamente en los términos de las disposiciones que hemos estudiado, pero se pagó por consignación, de manera que la obligación se extingue. En segundo lugar, si la obligación está caucionada con prenda, fianza, hipoteca, si se extingue lo principal, se extingue lo accesorio. De manera que se extinguirán la fianza, la prenda y la hipoteca. Y en ese caso, el juez ordenará y le dirá al fiador: usted ya no tiene por qué pagar. Su promesa ya no tiene causa. Y le dirá al acreedor: devuelva la cosa objeto de prenda. ¿Por qué motivo? Porque ya se le extinguió la obligación. Y adicionalmente extinga la hipoteca, porque ya no tiene causa el hecho de que mantenga una garantía sobre un bien inmueble porque ya se pagó. Primero, se extingue la obligación. Segundo, las fianzas, las prendas y las hipotecas. En tercer lugar, muy importante, esa sentencia tiene efecto retroactivo. ¿A cuándo? A cuando el deudor hizo la consignación. ¿Por qué motivo? Porque el proceso se puede demorar mucho tiempo. Y mientras no se dicte la sentencia, el deudor está en mora. 1608, numeral primero. ¿Qué pasa con el plazo? ¿Se cumplió? Estoy en mora. Sigue un día, 2 días, una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, un año y medio. Es que los procesos judiciales no son como quisiéramos todos y como de pronto dispone una nueva norma,
que deben tramitarse y definirse muy rápido, no lo son así. Hay procesos que se demoran mucho tiempo. Yo he tenido negocios en el Consejo de Estado que duran 14 años. ¿Ustedes se alcanzan a imaginar lo que es un proceso que se demore 14 años? He tenido procesos en la Corte Suprema de Justicia que demoran 17 años. ¿Ustedes se alcanzan a imaginar qué piensa su cliente cuando pasan años y no se define la suerte judicial de su negocio? La gente termina sin creer en la justicia. La gente termina sin creer en los jueces, lastimada, porque no hay razón ni hay justificación para que un proceso se demore tanto tiempo. Y si se demoran entonces, ¿ustedes se alcanzan a imaginar el valor de la mora? La consignación se hizo hace 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. Estoy en mora hace 6 años. Intereses moratorios, así sea el 6%, o a la tasa más alta permitida por el 884. ¿Se alcanzan a imaginar la mora? Entonces, uno de los efectos fundamentales de la sentencia que declara válido el pago por consignación es que tiene efectos retroactivos al momento en que se hizo la consignación. ¿Cuándo se hace la consignación? En las primeras etapas del proceso. Yo presento la demanda y el juez me dice, consigne. O me dice, vamos a una diligencia de secuestro y usted entrega la cosa. De manera que desde ese punto de vista, esa sentencia tiene efectos retroactivos hasta el momento de la consignación, hacia atrás. Dice el 1664 que el efecto de la, perdón, el 1663, que el efecto de la consignación válida es extinguir la obligación, hacer cesar en consecuencia los intereses, eximir del peligro de la pérdida de la cosa al deudor, todo ello desde el día de la consignación. De manera que lo que les he dicho, aplíquenlo en los términos del 1663. Se devuelve al fenómeno del día en que se hace la consignación, cesa la mora para el deudor. No hay pago de intereses, no hay pago, no responde por la pérdida de la cosa debida por mora, porque ya no está en mora. No responde de fuerza mayor o de caso fortuito, ni de hechos generados por fuerza mayor o caso fortuito por su culpa, porque prácticamente se ha purgado la mora. De manera que esos son los efectos que trae el 1663, que son los mismos que refiere el 381 numeral 4. 2 artículos para terminar este capítulo, que son el 1664 y el 1665 del Código Civil. Ya no tenemos más en el Código de Procedimiento Civil. ¿Qué dice el 1664? Mientras la consignación no haya sido aceptada por el acreedor o el pago declarado suficiente por sentencia que tenga la fuerza de cosa juzgada, puede el deudor retirar la consignación, y retirada se mirará como de ningún valor ni efecto respecto del consignante y de sus codeudores y fiadores. Lo que plantea el 1664, al cual remite o puede remitir la disposición del 381 del Código de Procedimiento Civil o Código General del Proceso, es lo siguiente. Primero, no hay sentencia. No ha sido declarado válido el pago. El juez de la República no ha proferido ninguna sentencia. Puede, dice la ley, mientras no se ha proferido la sentencia, puede el demandante, que es el deudor, retirar su demanda, desistir del proceso de pago por consignación, es decir, terminarlo, acabarlo. ¿Y qué implica esa situación para el acreedor? Sencillo. El acreedor sigue siendo acreedor. Si hay fiadores, esas personas seguirán siendo fiadoras.
Si hay fiadores prendarios o hipotecarios, ellos seguirán siendo fiadores prendarios o hipotecarios. Si yo he entregado cosas como deudor en prenda, subsistirá la prenda. Si yo he constituido gravamen real de hipoteca sobre mi casa, subsiste ese gravamen real. ¿Por qué motivo? Porque el demandante, que es el deudor, retiró la consignación. Solamente él lo puede hacer. Él la puede retirar. Allí no hay sentencia y por tanto no se ha terminado el proceso. Y como no está ejecutoriada la sentencia, pues no queda la obligación de parte del demandado, que es el acreedor, de ir al banco en donde está la plata o de ir donde el secuestro y reclamar las cosas. El 1664 permite al demandante, que es el deudor, acabar con el proceso, terminar el proceso. Y el efecto no es sino uno: la obligación queda viva, los intereses siguen corriendo. Hay intereses compensatorios o moratorios, gastos, transferencias, indemnización de perjuicios. Se responde por la pérdida de la cosa cuando es un cuerpo cierto y demás. El fenómeno es sencillo. En su libre albedrío, en su voluntad, el demandante, que es el deudor, desistió del proceso. No hay sentencia, desiste del proceso. Ese desistimiento es perfectamente válido. ¿Qué dice la disposición del 1665? Cuando la obligación ha sido irrevocablemente extinguida. O sea, ¿qué significa que ha sido irrevocablemente extinguida? Que el acreedor aceptó la extinción de esa obligación, o que el juez profirió una sentencia que declaró válido el proceso de pago por consignación. El efecto de, ya lo vimos, extinguir la obligación. La obligación ha sido irrevocablemente extinguida. Podrá todavía retirarse la consignación si el acreedor consiente en ella. Pero en este caso, la obligación se mirará del todo como nueva. Los codeudores y fiadores permanecerán exentos de ella, porque se acaban la fianza, la prenda y la hipoteca. Y el acreedor no conservará ni los privilegios, ni los créditos, ni las hipotecas del crédito primitivo. Si por voluntad de las partes se renovaren las hipotecas precedentes, se inscribirán de nuevo y su fecha será la del día de la nueva inscripción. ¿Qué hay allí en el 1665? Hay por entero una nueva obligación. Puede que el objeto sea el mismo, dinero. Puede que el objeto sea el mismo, caballo clavileño o vaca vacaflor, pero la obligación es distinta. No es una obligación que nosotros podamos decir que se cambia la segunda por la primera por novación. ¿Por qué motivo? Porque los sujetos siguen siendo los mismos y el objeto también sigue siendo el mismo. La novación se da cuando cambian los sujetos o cuando cambia el objeto. Lo que dice esta disposición, lo que dice la norma, el 1665, es que las partes siguen, el objeto sigue, no hay propiamente, técnicamente, desde el punto de vista de la novación, no la hay como tal, pero la obligación sí es nueva. Y como es nueva, se aplican todos los fenómenos de la nueva obligación. Las fianzas, prendas, privilegios, cauciones se acaban, se extingue por completo. La obligación se mira enteramente como nueva, del todo como nueva. No hay mora, empieza una nueva obligación. Los intereses serán los mismos, porque ya están pactados. Seguramente los intereses moratorios serán los mismos, ya están pactados, pero la obligación se mira enteramente como una nueva obligación. Si nuevas fianzas, prendas, hipotecas pueden existir, pero si existen, son nuevas. Hay que volverlas a hacer, hay que renovarlas y como tal hay que inscribirlas en el libro de prendas del registro mercantil o en el fenómeno del registro inmobiliario como se registran las hipotecas. De manera tal que ustedes tienen una visión panorámica y completa de todo lo que es el pago por consignación. Pago que opera en beneficio del deudor. ¿Por qué en beneficio del deudor? Porque el acreedor se niega a recibir, porque el acreedor no recibe, porque el acreedor no está, porque no se pueden dar las normas
en virtud de las cuales se traiga físicamente al acreedor para que reciba. Entonces, hay todo un mecanismo con normatividad sustancial y normatividad adjetiva. Se tienen que cumplir todas las normas. Y sabemos por la normatividad adjetiva que se debe cumplir mediante un proceso judicial. Esa es la regla. Cuando alguna ley, por ejemplo el Código de la Adolescencia, las normas de la legislación de familia, dicen que los cánones o las pensiones de alimentos se pueden consignar en la caja agraria, o en materia de arrendamiento se pueden consignar los cánones de renta cuando el arrendador repugna recibirlos, etcétera, etcétera, o en todas las demás medidas, pues perfecto, hay normas especiales. Pero la norma general no es sino una: el pago por consignación procede en los términos de la ley civil y en los términos de la ley procesal. Dejemos allí y en la próxima clase hablaremos sobre otras formas de extinguir las obligaciones. Adelantamos en el código todas estas formas de extinguir las obligaciones y su regulación. Muy amables, mil gracias.